Saludamos al doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia, cuencano de nacimiento, uno de los jueces que obtuvo una excelente calificación, pues las calificaciones de los jueces se han hecho públicas. Felicitaciones ante todo, doctor Saquicela, por ese excelente resultado en la evaluación que da cuenta de la carrera muy interesante que usted ha realizado en el área judicial y el buen desempeño que ha sido reconocido en esta evaluación. Quisiéramos que nos informe cómo marcha este proceso, qué es lo que viene a continuación. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a los radioescuchas de su prestigiosa emisora. Un saludo muy afectuoso a las cuencanas y a los cuencanos. Y gracias por sus palabras introductorias. Bueno, como es de conocimiento de la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura ha estado llevando a cabo el proceso de evaluación de los jueces y los conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ha concluido ya el proceso de evaluación como tal. Se nos hizo conocer mediante notificación las notas que cada uno de los jueces y conjueces obtuvimos en dicha evaluación, y también concluyó ya los días de plazo que teníamos los jueces y conjueces para poder impugnar la nota que se nos había asignado. Este plazo expiró el día martes. A partir de ese día, en 5 días, el Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la normativa de la evaluación, tiene que dar a conocer ya los resultados finales, es decir, lo que tiene que ver con las impugnaciones. Conozco a través de los medios de comunicación que aproximadamente hay 25 impugnaciones entre jueces y conjueces. Eso debería resolver el Consejo de la Judicatura. Una vez que ya haya las resoluciones finales, yo creo que a los jueces y conjueces de la Corte Nacional nos corresponde realmente asumir un reto sumamente importante, en realidad en todas las materias, porque existe siempre una preocupación de los usuarios del sistema de justicia de que sus causas sean despachadas con celeridad, que haya una respuesta apegada a derecho, y el momento que se cesan de sus funciones jueces y conjueces es muy importante, y así lo ha anunciado el Consejo de la Judicatura, que pueda integrarse en principio de manera temporal con jueces de las Cortes provinciales para que puedan suplir temporalmente a los conjueces y a los jueces hasta que de conformidad con la Constitución y la ley. El reemplazo definitivo vendrá por un concurso. Naturalmente, porque la Constitución y la ley determinan que para poder acceder al cargo de juez y conjuez de la Corte Nacional de Justicia tiene que ser a través de un proceso, de un concurso de oposición y méritos. Entonces, por ahora, el Consejo de la Judicatura va a llenar las vacantes temporalmente. Yo supondría que aproximadamente unos 6 meses, quizá algo más, el tiempo que pueda necesitar el Consejo de la Judicatura para que se pueda desarrollar el concurso de oposición y méritos. Y ahí sí, pues, ya quedaría definitivamente estructurada la Corte Nacional de Justicia. Doctor, porque recuerde usted que por ahora solamente somos 7 jueces los que hemos aprobado la evaluación. Doctor Saquicela, muy buenos días. ¿Qué pasa con las personas que no aprobaron esta evaluación? ¿Quedan fuera del sistema de justicia? En este caso son solo 7, si no me equivoco, de 25. Buenos días, muchas gracias, Rosana. Sí, así es. De acuerdo a la normativa, al reglamento que expidió el Consejo de la Judicatura, los jueces y conjueces que no aprueban la evaluación efectivamente cesan en sus funciones. Ahora no se da todavía eso, solamente por lo que están pendientes las reconsideraciones, pero concluidas las reconsideraciones, que será máximo 8 días, pues obviamente el Consejo de la Judicatura con seguridad emitiría los actos administrativos, las acciones de personal, en la que sería conocer el cese de las funciones de quienes no aprobaron la evaluación. Doctor Saquicela, entre los resultados de estas evaluaciones se emitieron y se pudieron hacer públicas algunas observaciones. Entre ellas, una de las que recuerdo es que se había encontrado una especie de matriz, no sé si utilizo bien los términos, y que los jueces lo único que hacían es tomar esta matriz prácticamente ya redactada y simplemente cambiar los
nombres y algunos datos. ¿Cómo entender este tipo de actuaciones dentro de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, en realidad no conozco el detalle, habría que revisar para dar un criterio, porque la notificación se nos hizo de manera personal, exclusivamente sobre los resultados de cada uno. Sin embargo, quizá dando una opinión, ahí puede haber dos posibilidades. La una, que quizá utilice una suerte de estructura o formato para ciertas resoluciones. Pero obviamente yo creo que nunca puede un juez de ningún nivel, no se diga de la Corte Nacional de Justicia, hacer un copy-pegue, como se suele llamar, o utilizar un mero formato. Es más, yo creo que hay que considerar que nuestro sistema de justicia es preponderantemente oral. Esto es incluso una garantía de la publicidad y la transparencia de la actuación de los jueces frente a los ciudadanos. Y claro, existen ciertas resoluciones como las sentencias y ciertos autos que se llaman resoluciones importantes que tienen que ser por escrito y que naturalmente tienen que ser debidamente motivadas, fundamentadas, claras, comprensibles para los ciudadanos. Esto incluso es una exigencia constitucional que consta en el artículo 76, número 7, literal L de la Constitución del Ecuador. De manera que si es que habría eso, pues obviamente sería un error, una falencia. Pero como digo, doy una explicación conceptual porque no conozco el detalle. Solamente nos notificaron a cada uno los resultados de cada persona. Doctor Saquicela, ¿qué es exactamente lo que se evaluó? Ahí precisamente había opiniones diversas sobre qué es lo que debería evaluarse, el procedimiento, las sentencias, la eficacia, la eficiencia. ¿Qué es exactamente lo que se consideró? ¿Cuáles fueron los parámetros de evaluación? Bueno, mire, yo creo que en algún momento nosotros, los diferentes jueces, conjueces, expresamos que no tendríamos ningún inconveniente, en definitiva, en rendir cuentas, ¿no?, como funcionarios públicos, como ciudadanos, pero que era importante conocer en efecto cuáles eran los elementos, los parámetros de evaluación. En la normativa que expidió el Consejo de Judicatura, pues expidió un reglamento, y constan los siguientes aspectos de la evaluación. Uno, lo que se denominó legitimidad. Segundo, lo que se denominó transparencia. Y en tercer lugar, el trabajo, tanto en el ámbito cuantitativo cuanto en el ámbito cualitativo. ¿Qué es lo que es la legitimidad? Lo que se hizo es un examen para saber si el nombramiento de cada juez fue ajustado a derecho, porque de pronto, eventualmente, habían preocupaciones de que quizá en ciertos concursos pudieron haber sido manipulados, que los puntajes asignados quizás no eran los correctos, y ese tipo de aspectos. Entonces, lo que tiene que ver con legitimidad. Transparencia, había exámenes de la Contraloría, de la Unidad de Análisis Financiero. Recuerde usted que se hablaba precisamente de que se tiene que determinar que no existan en definitiva patrimonios que determinen incrementos injustificados, es decir, para lograr determinar la transparencia, la honradez de la actuación de los jueces. Y finalmente, a propósito de esto, la Judicatura nos solicitó que por escrito hagamos un levantamiento del sigilo de nuestras cuentas bancarias. En el caso personal, así lo hice. Finalmente, el trabajo nuestro medido desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. En lo cuantitativo se revisó la productividad que tenemos nosotros en las sentencias, es decir, la cantidad de causas que hemos resuelto. Esto tuvo una calificación sobre 20 puntos. Luego, en lo cualitativo, se nos revisó en un sorteo, aleatoriamente, 3 sentencias, y esta revisión se hizo sobre 65 puntos. Y finalmente, 15 puntos del examen oral que dimos los diferentes jueces y conjueces ante tribunales conformados por los comités de evaluadores que a su vez designó el Consejo de la Judicatura. Esto daba un total de 100 puntos. Para aprobar la evaluación requeríamos alcanzar el puntaje
de 80. Los que tienen menos de 80 puntos no aprueban la evaluación. Doctor Eso Saquicela, es lo que le podría indicar, Rosana. uno de los temas que de alguna manera se ha soslayado, no se ha tratado y que tiene que ver con esto, es aquel de los concursos anteriores que se hicieron para los jueces. Han fluido documentos en el país, en el caso de Pamela Martínez, por ejemplo, en los cuales hay correos electrónicos de los que se deduce y muy claramente que hubo manipulación en los concursos, hubo influencias desde el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo creo que efectivamente el propio Consejo de la Judicatura, como digo en el reglamento, determinó lo que tiene que ver con la legitimidad. De lo que conozco es de que incluso existía una auditoría que hizo la Contraloría General del Estado al Consejo de la Judicatura, concretamente en los concursos de oposición y méritos. Entonces yo entendería que es en ese informe en el que se llegaría a determinar si es que existen irregularidades administrativas dentro de los concursos. En todo caso, yo creo que vale la pena señalar, porque estoy dialogando, lo debo decir, que en mi caso personal pues no existió el más mínimo cuestionamiento en ninguno de estos aspectos. De lo Ahora, contrario, no hubiera aprobado la evaluación. se dice que a muchos jueces en el país, aquellos, digamos que protegidos por el anterior régimen, se les pasaba incluso formularios con las respuestas dentro de estos concursos. ¿Algo de eso ha trascendido? ¿Han percibido ustedes también que en su momento fueron concursantes? Bueno, en el caso personal, cuando yo concursé, no había percibido eso o tenido conocimiento de un aspecto de esta naturaleza. Pero ciertamente, si es que existen estos cuestionamientos y estas preocupaciones, yo creo que es muy importante que finalmente exista el informe de la Contraloría General del Estado, en donde se llegue a determinar con claridad cuáles son las irregularidades que habría. Incluso yo creo que por la seguridad jurídica, por la transparencia en el país, debería haber claridad en eso, para que precisamente no se deje en comentarios, en especulaciones, y tampoco se deje en tela de duda a los diferentes jueces y cojueces. A mí me parece que es importante que eso se llegue a conocer. Claro, más allá de las especulaciones, reiteramos, hay documentos, hay correos electrónicos, uno de ellos lo recordamos de una ministra de Justicia hablando en favor de determinado candidato y así por el orden. En todo caso, doctor Saquicela, esta evaluación ha terminado ya. Hablaba usted con Rosana sobre las resistencias que hubo a la evaluación, se criticó a la entidad evaluadora, incluso la metodología. Una vez superada esta instancia, ¿qué piensa usted? ¿Es un proceso que valió la pena, que debería hacérselo secuencialmente en Ecuador? Sí, porque además entenderíamos, doctor Saquicela, que este proceso iniciaba con los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero deberá avanzar con el resto de jueces a nivel de todo el país. Mire, yo creo que en esto hay que ser absolutamente claros y recuerden ustedes que precisamente hubo una oportunidad de dialogar en esta radio antes quizá durante los días de la evaluación, y yo expresaba lo siguiente. De una parte, definitivamente todo funcionario público debemos rendir cuentas a la ciudadanía. Eso debe ser un postulado fundamental y no podemos resistirnos a aquello. ¿Cuáles son las preocupaciones? Especialmente cuando se trata de evaluación de jueces, existen ciertos parámetros y estándares internacionales para cuidar la independencia judicial. ¿Por qué? Porque si se llega a revisar una sentencia por parte de un órgano administrativo y en definitiva se llega a entrar al análisis del fondo de la decisión jurisdiccional, podría afectarse la independencia judicial. Esa es una preocupación que siempre debe estar presente cuando hay evaluación a jueces y que debe respetarse estrictamente la independencia judicial. Eso es lo que consideramos. Ahora, de mi experiencia, por ejemplo, personal, en el examen oral que rendí ante un tribunal y que fue público, y eso me parece importante, finalmente lo que se hizo es una discusión jurídica y una discusión conceptual sobre lo que es el recurso de casación, más allá de la decisión que yo haya adoptado, digo, teóricamente acertada o errada. Entonces, si es que es una discusión conceptual para poder determinar
cómo se desenvolvió el juez en su trabajo y medir su nivel de preparación, me parece adecuado. Esa ha sido la preocupación, de no afectar la independencia judicial. Doctor Saquicela, quizás avanzando en otro tema, a usted llegó una tercera solicitud de recusación de la jueza Daniela Camacho en el caso Sobornos 2012-2016 por parte de Harrison Sancedo, defensa de el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. La petición de ellos giraba en torno a la participación anterior ya de la jueza Camacho, si no me equivoco, en el caso Odebrecht. Sin embargo, esta tercera recusación fue rechazada por usted. Así es, Rosana. Bueno, esos aspectos ya propiamente de decisiones jurisdiccionales mías, es delicado poder dar pronunciamientos, sobre todo porque están en sustanciación los procesos. Sin embargo, lo que puedo simplemente expresar de que estos procesos han sido de mucha preocupación ciudadana y lo han recogido los medios de comunicación, está expresado con absoluta claridad cuál es la motivación, la fundamentación, que yo creo que en realidad es absolutamente claro y determinante, ¿no? Ya lo de fondo está en conocimiento de mi compañera jueza, la doctora Daniela Camacho. Se está desarrollando la audiencia que se llama de evaluación y preparatoria de juicio. Esta audiencia es fundamental porque, de acuerdo a la ley, los jueces, cuando estamos en esta etapa procesal, debemos adoptar dos resoluciones fundamentales. La primera, todo lo que tiene que ver con los aspectos de procedimiento, es decir, la validez procesal, si el proceso es sustanciado de conformidad con la ley, o podría haber algún aspecto para declarar la nulidad. Y el segundo aspecto, que es un asunto de fondo, que debe adoptarse la resolución de que si en el análisis de los elementos de convicción, que todavía no se llaman pruebas técnicamente hablando, es o no posible, factible, que los procesados sean llamados finalmente a una audiencia de juzgamiento. Eso es lo que deberá adoptar como decisión de fondo la jueza Daniela Camacho. Doctor Saquicela, para terminar, y por supuesto sin entrar en detalles de lo que es y va a ser este juicio, Sobornos 2012-2016, ¿qué garantías siente usted existen para que este se desarrolle como debe hacer la justicia, con absoluta independencia, cuando los acusados se consideran perseguidos políticos, empezando por el expresidente de la República, Rafael Correa? Bueno, mire, yo siempre he manifestado, y volvemos al tema tan importante de la independencia judicial. Un juez puede estar preparado, suelo decir yo, y ser erudito en el derecho. Pero si es que un juez no es independiente y no es imparcial, sencillamente, debo decirlo, no es digno de ser juez. Existen opiniones políticas de diferente índole y los ciudadanos tienen derecho a expresar la libertad de expresión. Pero lo que tenemos que hacer los jueces, al margen de las opiniones políticas a favor o en contra de determinados personajes políticos, es revisar los elementos de convicción, revisar las pruebas y adoptar una resolución apegada estrictamente a derecho, a sabiendas precisamente de que la resolución de un juez puede ser en cualquier momento revisada, tanto a nivel nacional e incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, en una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, lo que debe hacer un juez es no dejarse incidir por opiniones políticas, de eventuales amenazas, sino someterse a estricto derecho. Ciertamente, creo yo que este tipo de procesos puede haber cierta complejidad, porque ustedes como periodistas saben que hay opiniones a favor, en contra y de diferente índole, pero en realidad el juez no puede adoptar por la crítica o por el aplauso de las redes sociales, para decirlo de alguna manera, o de la opinión pública, sino sencillamente con independencia someter a derecho y que esta resolución esté debidamente motivada y explicada para que, revisada por cualquier persona o por otros jueces, se sepa que es apegada a derecho. De modo tal que yo creo, y gracias por esa pregunta, en realidad, yo creo que lo que la ciudadanía debe como aporte al sistema de justicia es contribuir en la independencia de los jueces. Muchas gracias al doctor Iván Saquicela, juez cuencano, integrante de la Corte Nacional de Justicia, que obtuvo 90/100 en la evaluación que acaba de hacer el Consejo de la Judicatura.